Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. El panorama en España es estremecedor, el panorama con el COVID-19, con el coronavirus famoso y dichoso. Y se encuentra además entre nosotros, pues podríamos decir que fuera de control, ateniéndose exclusivamente a los hechos. Entre el jueves y el sábado pasado, la epidemia se ha cobrado ya la vida de 2.500 personas en solo 2 días, que habría que añadir pues otras tantas que murieron a lo largo del día de ayer, un dato que no tengo. Pero bueno, ese es el dato más fiable, el de los muertos, al que podemos agarrarnos ahora mismo, porque el número de positivos, que en España se eleva en estos momentos en los que estoy grabando el programa, no olvidéis que este programa es en diferido, se eleva a 81.439 casos confirmados, serán más cuando lo estéis escuchando. Bien, este dato no tiene apenas valor. ¿Por qué? Pues porque apenas se practican test. Como respuesta, el gobierno lo hizo el sábado pasado, fue aprobar una batería de medidas que incluyen endurecer el confinamiento de la población, prohibiendo toda actividad considerada no esencial. Las actividades no esenciales las tenéis en la prensa, son las que no figuraban en el Real Decreto que se anunció y se puso en marcha el pasado 14 de marzo, que entró en vigor el 15 de marzo. Bien, en el plano económico, como os podéis imaginar, pues el tema es horrorizante, no encuentro otra palabra mejor. Han tomado medidas o están tomando medidas, entre ellas pues está la más famosa, también se tomó este fin de semana, el encarecimiento de los despidos para evitar que las empresas recorten plantillas ante la brutal contracción económica que ya tenemos encima. Nadie, empezando por el propio gobierno, ve la luz al final del túnel. Estamos a 30 de marzo. Se están pagando ahora, en definitiva, las consecuencias de la criminal imprudencia de hace un mes. Las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales del país, o de buena parte de los hospitales del país, ya no son solo los madrileños, se encuentran colapsadas o al borde mismo del colapso. Y el personal sanitario, aparte de no dar abasto, va cayendo en un goteo incesante, es decir, que se terminan como era previsible y sobre todo cuando faltan equipos de protección, contagiando ellos mismos. Pedro Sánchez no sabe ya dónde buscar culpables. Primero se excusó diciendo que esto no lo podía prever nadie, y efectivamente no lo podía prever nadie, menos ellos, que eran los encargados de preverlo, por algo les pagamos. Luego cargó contra la oposición y más concretamente contra la Comunidad de Madrid y la persona de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y ahora le toca el turno a la Unión Europea, que se niega a abrirle algo así como una barra libre de crédito para gastar sin límite. Cumplimos ayer 15 días de confinamiento estricto. Además, en España se está cumpliendo el confinamiento y esto puedo dar fe, desde luego en Madrid completamente, y me consta que en otras partes del país también. Hay gente puntualmente que se trata de saltárselo, pero la policía está ahí al quite y la Guardia Civil para que no se lo salten los menos posibles. Está el país, podríamos decir que está paralizado, no paralizado completamente, hay ciertas cosas que funcionan y lo hacen bien. Funcionan, por supuesto, todos los hospitales, funcionan también toda la cadena de distribución de alimentos, los supermercados, etcétera. Todo esto funciona bien desde el día 15 de marzo. No ha habido prácticamente desabastecimiento, salvo de algunos productos, precisamente algunos muy demandados, como pueden ser las mascarillas, como pueden ser el gel para manos o los guantes de nitrilo, estas cosas que eran previsibles que se agotasen al principio. En este caso, España no ha sido el único país. En otros países, según he podido ver a través de la prensa, están con las mismas escaseces. Supongo que la industria pues estará proveyendo ahora todo lo más rápido que pueda, que haya más mascarillas, etcétera. Que no haya mascarillas en los supermercados de cualquier manera o en las farmacias tiene cierta lógica. Lo que es inexplicable es que en la sanidad de los hospitales, especialmente en los hospitales públicos, no haya mascarillas o haya pocas o sean difíciles de conseguir para el personal sanitario. Bien, este día que empezó el confinamiento fue el día 15, ayer hizo justo 15 días que empezamos esto, que empezó esta pesadilla. En España en aquel momento había 8.000 casos confirmados. Le estoy hablando del 15 de marzo. Hoy ya son, como os acabo de decir, 81.000, bueno, en este momento por lo menos, 81.439. Esto es 10 veces más. Pero el número de casos, como os comentaba hace un momento, no es indicador de nada porque se han practicado muy pocos test en España. Realmente
Nos gustaría a todos saber si estamos o no estamos contagiados, a mí el primero, y sobre todo a gente que tiene síntomas pero que no encuentra el modo de conseguir un test, es decir, de que le digan si está o no está contagiado, lo suyo es una gripe normal, un resfriado sin más ni más y no es coronavirus. Al final los números de contagiados crecen a pesar de todos los pocos test, sobre todo porque es que en los hospitales no hay quien pare, es decir, están llenos y por lo tanto muchas veces, de hecho, me contaban el otro día que estaban dando por positivos a gente que presentaba todos los síntomas y que aunque no tenían un test a mano, pues ya directamente les diagnosticaban como coronavirus. Realmente la verdad, y esto es lo cierto, no tenemos ni idea de cuánta gente contagiada hay en España en estos momentos. Pueden ser 81.439, que es lo que dice oficialmente el gobierno, lo dudo. Es decir, que creo que hay muchísimos más, pero vamos, pueden ser cientos de miles o pueden ser directamente millones. Gente incluso que se ha contagiado y que ha superado la enfermedad sin pena ni gloria. En algunos casos ha sido una gripe muy leve, la han pasado sin problemas, en otro algo más grave, pero vamos, que no es, supongo que habréis escuchado casos de gente que estuvo la semana pasada o la anterior pasando unos días con fiebre o en la cama o incluso que ni siquiera le hizo falta guardar cama. Así que no tenemos ni idea, cuánta gente o está en la enfermedad o la está padeciendo ahora mismo o la ha padecido en los últimos días o la va a padecer. Es decir, que no tenemos ni idea quién está contagiado y en este momento se encuentra en ese periodo asintomático. La verdad es que esto ya de por sí es una cosa un tanto curiosa, porque han pasado, repito, 2 semanas desde que nos encontramos confinados. En estos momentos deberíamos tener una serie de datos de los cuales carecemos. Y esto es algo que es atribuible en exclusiva a la gestión, desastrosa por lo demás, que está haciendo de toda esta crisis el gobierno. Sigue a estas alturas sin haber test suficientes, tampoco hay mascarillas, tampoco hay EPIs, que son estos dispositivos de protección individual, al menos no los hay en cantidad suficiente para que estos que protegen. No sé si los conocéis, EPI es estas gafas o estas pantallas que también el vestido para que los sanitarios no se contagien, no solo los sanitarios, también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no hay desde luego suficientes. El gobierno quería poner remedio la semana pasada a esto. Dijo que sí, efectivamente, que no habían, que habían declarado el estado de alarma sin haber hecho previamente acopio de este tipo de mascarillas, de las propias EPIs, y que por eso le quería poner remedio. Se retrasaba muchísimo, llevábamos ya una semana de confinamiento y todavía no había hecho ni siquiera el pedido. Pero al hacerlo, al tratar de poner remedio a esto, lo que hizo fue patinar de un modo que sonroja hasta relatarlo. Esto fue un escandalillo. Bueno, fue un escandalazo realmente, pero que debido a lo suaves que están siendo la mayor parte de medios de comunicación con el gobierno en esta crisis, pues se convirtió en un escandalillo. El escandalillo en cuestión, o escandalazo convertido en un escandalillo, fue que el gobierno pidió a un proveedor chino una partida de test que no funcionaban. Daban falsos negativos, al parecer. Es decir, que cuando uno se hacía el test, pues te decían que no tenías y resulta que sí tenías. La historia en sí es propia de un sainete, pero se empeñaron desde el gobierno en elevar el listón del ridículo. Primero dijeron que había sido un error menor, que habían pedido solo 9.000, es decir, una cantidad muy pequeña, y que al final pues resulta que no funcionaban y que no pasaba nada. Pero que la culpa casi que no era suya, era del proveedor chino que les había dicho que eran buenos y después resultaron ser malos. Bien, posteriormente, no mucho después, unas horas más tarde, nos enteramos de que no eran 9.000, sino eran 50.000. Y un par de días después nos enteramos de que eran 650.000. Nadie, por descontado, ha dimitido tras esto y es motivo para una dimisión o por lo menos para una cadena de dimisiones. Pero nada, ni un quejido. Esto es lo que hay y tenemos que tragárnoslo. No se ha hecho un seguimiento del asunto, ni creo que se vaya a hacer a estas alturas, de por qué se cometió un error de tamaño semejante, con cientos de muertos todos los días, metiéndose en los ataúdes, con una crisis de primera categoría y con la población recluida a la fuerza en sus hogares. Al Ministerio de Sanidad no se le ocurrió mejor idea que pedir unos test a un proveedor chino pirata, por ser suaves, que no funcionaban.
A pesar de que había otras empresas que estaban ofreciéndoles ese tipo de test, empresas españolas, pero decidieron hacerlo a través de esto. Trataban de buscar el chivo expiatorio en los chinos y la propia Embajada de China en Madrid dijo que no, que bien, que en la lista que les habían facilitado de empresas, de proveedores, no estaba esta en la que pidieron al final, en la que hizo el pedido el Ministerio de Sanidad. Vamos, que ya en sí en sí tiene delito el asunto, que empresas propias del país se ofreciesen a proporcionárselos o que benefactores anónimos ofreciesen cientos de miles de mascarillas a coste cero como pura donación o no lo aceptasen, como el caso de las ofertas de los test, o aceptasen las mascarillas pero no tuviesen demasiada prisa en recibirlas. Esta última, lo de las mascarillas, es una empresa que prefiere mantenerse en el anonimato. Esto lo reveló Jesús Cacho el otro día en Voz Populi, en su periódico. Él es el director. Al parecer, esta empresa en concreto es una empresa grande del IBEX. Ofreció 200.000 mascarillas y tardaron 5 días desde la administración en decirles a dónde había que enviarlas. Teniendo en cuenta que hay policías por la calle, guardias civiles, enfermeras, médicos, reutilizando sus mascarillas o directamente sin mascarilla. Entre tanto, pues los sanitarios contagiándose. Y una de las razones por las cuales se contagian, no lo hacen por gusto evidentemente, es porque no tienen las medidas de seguridad básicas que debería proporcionarles el Estado. Hemos visto, por ejemplo, esto lo he podido ver yo con mis propios ojos, a policías por la calle improvisando con mascarillas de neopreno. Como esas que se utilizan para esquiar o para montar en moto. Yo tengo una, desde luego, para los días del invierno. Bien, pues he podido ver a policías nacionales por mi propio barrio con esas mascarillas. Y si se las ponen es porque no tienen de las otras. No me he parado a preguntárselo, pero me ha sido muy sencillo imaginarlo. Al leer esto, de esta historia de los test fallidos, los tests chinos, me recordó aquel triste episodio de Venezuela de hace unos años cuando encontraron toneladas de comida pudriéndose en un almacén del gobierno venezolano, que estaba en la costa, cerca de Maiquetía, creo recordar, mientras la población pasaba hambre. Todavía estoy recordando aquellas imágenes de la carne pudriéndose, no quiero ni pensar cómo olería aquello. Bueno, pues nos hemos encontrado con una historia muy parecida. Una empresa queriendo dar mascarillas y durante 5 días la administración no le decía dónde enviarlas. Salvando las distancias, nos encontramos ante un desastre muy similar, o exactamente igual, pero sí en muchos puntos parecido. El gobierno llega tarde a todo, cuando llega, y solo se preocupa de su supervivencia política, a estas alturas, de hacer propaganda esencialmente, de dar mítines por televisión, ante los que no cabe réplica alguna, y estoy esperando todavía que los periodistas se quejen, los que van a estas cosas de las ruedas de prensa. Nadie, por supuesto, se responsabiliza de nada y el enemigo siempre está allá afuera, conspirando contra ellos. El enemigo no siempre es el mismo, claro está. El enemigo ha ido cambiando a lo largo de las últimas 2 semanas. El enemigo puede ser la oposición, encarnada en básicamente el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pueden ser uno de los 3, la toma más con el Partido Popular, que es el partido más grande, puede ser Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pertenece, por cierto, al Partido Popular, aunque gobierna con Ciudadanos, pueden ser también los partidos de fútbol, que se jugaron el día 8 de marzo, el día fue domingo y hubo liga. La cuestión es que ellos no tienen la culpa de nada, o como mucho, de lo único que se autorresponsabilizan es de ser quizá demasiado confiados. Por lo demás, como el resto de la población, es decir, que tampoco les podemos acusar de algo de lo que nosotros mismos somos culpables. Claro, ¿quién iba a imaginar algo así hace solo un mes? Esto lo habremos oído y lo habremos leído bastantes veces en los últimos días. Y esto nos lo dicen continuamente, es que esto era imprevisto. Sí, claro, imprevisto, una epidemia siempre es imprevista. En este caso, imprevista hasta cierto punto. La epidemia llevaba en China desde el mes de diciembre y en Italia desde 2 semanas antes de entrar aquí, o por lo menos de entrar al oeste, aquí. Pero bueno, la idea que están transmitiendo es esa, pobre gobierno, que se ha encontrado con esta crisis del todo inesperada, contra la que está actuando de una manera poco menos que ejemplar. Algunos bien han venido a decir, lo decía ayer Conte, que le parecía que Sánchez se estaba comportando como un hombre de Estado.
Creo que Conte tiene una idea de los hombres de Estado un poquito devaluada, pero en fin. Pero esa es un poco la idea, ¿eh? Esto es algo que no podían prever y que, a pesar de todo, lo están gestionando bastante bien. Los dos últimos culpables, o dos de los últimos culpables, son la extrema derecha, que según dicen se dedica a propagar bulos a través de las redes sociales y de WhatsApp. Han pedido que no nos creamos lo que nos envían nuestros familiares por WhatsApp y que las redes sociales, pues en fin, que no hay más que tipos de extrema derecha emboscados, haciendo críticas inaceptables al gobierno. Y desde el pasado jueves, el último gran villano es la Unión Europea, de la que habían hablado muy bien hace solo semana y pico, cuando von der Leyen vino a decir que estaban dispuestos a lo que hiciese falta y que no había problema con el tema del déficit, que consentiría que se desviase. En aquel momento hasta Pablo Iglesias en persona felicitó a von der Leyen. Bien, pues ahora resulta que tienen la culpa de todo. ¿Por qué? Pues porque se niegan a mutualizar la deuda y darles así barra libre de gasto mediante unos bonos respaldados por los contribuyentes básicamente alemanes y holandeses. Es un sistema que habían depositado grandes esperanzas en él, se habían llamado ya coronabonos, algo así como que me pueda endeudar poniendo como garantía a mi vecino que le van las cosas bien. Para mí sería una gran noticia, pero para mi vecino no tanta. Esto lo han vendido como solidaridad. Y evidentemente no han puesto sobre la mesa ningún plan de ajuste, ninguna reforma, nada. Pues tenéis que darnos el dinero y, por supuesto, en el caso de que no podamos pagar, pagaréis vosotros. Es como vemos toda una campaña propagandística gigantesca dirigida desde la Moncloa. Todo con la única idea de exculpar al gobierno. Primero trataron de dar lástima, esta fue la primera de las estrategias, empezaron a hacer llamadas a la unidad. Curiosamente, hacían llamadas a la unidad mientras arremetían contra la sanidad madrileña. De estas cosas, estas contradicciones que uno no entendía muy bien. Bueno, ¿estamos o no estamos unidos? Por favor, vayamos todos, rememos todos en la misma dirección, decían los primeros días, pero a la vez que estaban diciendo eso, estaban cargando contra ciertas comunidades autónomas que no son afines a Moncloa o no pertenecen al mismo partido político. Luego ya directamente han pasado a la ofensiva. Gracias, obviamente, al control que ejercen sobre los medios de comunicación públicos y buena parte de los privados. Cadenas de televisión como La Sexta o Telecinco, la cadena SER de radio, periódicos como El País o como La Vanguardia, estoy hablando de solo algunos de ellos, desde luego de los más grandes, son hoy básicamente grabadoras de Moncloa, que repiten machaconamente el mensaje oficial. Grabadoras, imaginaros, visualizarla, una grabadora de las antiguas, de las que llevaban cassette, en el que el gobierno se limita a darle al play, grabar y darle al play, y es básicamente lo que sale a través de estos medios. Es una cosa a medio camino entre meliflua y malintencionada, una tragedia que se suaviza debidamente para no preocupar demasiado al personal, con la idea de mostrar y hacer comparecer a diario y uno a uno el dramatis personae de héroes y villanos, siempre según la visión del Palacio de la Moncloa. Una parte de lo que difunden a través de estos medios, una parte es mentira directamente y la otra es media verdad. La media verdad siempre es mucho más peligrosa que la mentira. En el haber de las medias verdades, por ejemplo, tenemos la opacidad absoluta del Ministerio de Sanidad, o los mítines televisados del propio Pedro Sánchez, bautizados, con bastante sorna por cierto, por una parte considerable de la audiencia como Aló Presidente, que es este programa que el difunto Hugo Chávez tuvo en vida durante un montón de años. En estos Alós Presidente se desgrana, el presidente del gobierno, que no del país, desgrana a los culpables y señala hacia dónde debe disparar la artillería, la de Moncloa y la fina Moncloa. Mientras todo esto sucede, pues el número de muertos evidentemente crece cada día, hasta números que son insoportables, pero teniendo en cuenta que estamos ya en unos niveles de 800 muertos diarios que nos hubieran parecido espeluznantes hace solo 7 días, pues no tenemos ni idea de dónde vamos a llegar dentro de otros 7. Este fin de semana, como os decía al principio, se han sumado casi 2.000 muertos en un fin de semana.
Son 2.000 dramas humanos. Aquí el problema de cuando empiezas a poner ceros detrás de un número es que se deshumaniza bastante, pero no, son 2.000 dramas humanos de los que no tenemos una sola imagen, que es otra cosa fascinante. ¿Por qué? Pues porque eso sería sensacionalista, o así por lo menos nos lo están vendiendo, y haría que decayese la moral de la tropa. La situación es grave, y tenemos derecho a saber hasta cuán punto es grave. Tenemos derecho a ver imágenes de la calle, tenemos derecho a ver imágenes de la morgue improvisada de, por ejemplo, el Palacio del Hielo en Madrid. No tienen por qué ser desagradables. Tampoco hay que recrearse en ellas, pero es que no hay ni una. Pero no, la cosa es que debe imperar el silencio y los aplausos a las 8 de la tarde hacia la sanidad pública, lo cual está muy bien, aplaudir y reconocer el trabajo de los sanitarios y también de la policía y de todos aquellos que están exponiéndose y están trabajando tan duro durante estos días. Pero vamos, que ese no es el centro de todo, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Pues porque los que piden que todo lo concentremos, que todas nuestras demandas se diluyan en el aplauso de las 8 de la tarde, son los mismos que hace 6 años, está tan cerca que casi podemos tocarlo con la mano, los mismos que pedían la dimisión de Mariano Rajoy por 3 casos de ébola, 2 de ellos traídos de 2 misioneros españoles en África que llegaron aquí, y un contagio, el de aquella enfermera, y un perro sacrificado. Organizaron creo que 20 o 30 manifestaciones y por supuesto pidieron la dimisión del gobierno en pleno. Las muertes evidentemente no se pueden ocultar, pero sí se pueden sumir en el silencio, o en el silencio estadístico, que es casi peor, en lo que os decía, un número seguido de muchos ceros. Que es que no se hable mucho del tema, o por lo menos que no se hable individualmente del tema, de esos pequeños dramas humanos cotidianos que hoy son unos 800 al día. Estamos hablando de un 11M, de 4 11Ms diarios. Es lo que ha sido este fin de semana. Que son esta gente que está siendo más golpeada por la enfermedad. Pero no solo los que están teniendo fallecimientos, también los que tienen algún familiar en la UCI y no pueden ni siquiera acercarse a él, ni despedirse de él en el caso de que el desenlace sea fatal. Hablar de esto, dicen, es algo sensacionalista. Se han tenido incluso que inventar un periodista, un tal Miguel Lacambra, que es una historia a medio camino entre el Lazarillo de Tormes y Joseph Goebbels, la historia de Miguel Lacambra y todo lo que le rodea. A quien no han declarado oficialmente culpable, al menos todavía, pero que están, cargando con ello todo lo que pueden, es al coste económico de esta crisis. Están empezando a insinuar que la culpa es del neoliberalismo, el capitalismo y el sursum corda, y entre tanto haciéndole la vida imposible al sector privado como si el confinamiento no fuera ya una manera de acabar con él. El confinamiento ha paralizado la actividad económica, dejando a millones de personas en casa sin trabajar o haciéndola a medio gas, a través de internet, etc. Pero ni se han quitado cotizaciones, ni se han eliminado impuestos. Con los autónomos directamente el trato es de una crueldad inaudita. Es crueldad con ensañamiento. Es decir, los autónomos pagaremos puntualmente nuestra cotización dentro de 2 días, aunque la mayoría lleve desde el día 15 sin ingresar un solo céntimo. Las empresas, por lo demás, tendrán que pagar impuestos, y si no pueden, que pidan un crédito, así se lo han dicho. Tendrán que pagar cotizaciones, más gastos fijos, como los alquileres, tendrán que conceder permisos retribuidos a muchos de sus empleados, y los que no han podido aprobar un ERTE tendrán además que abonar los salarios. El sector público, entre tanto, ni se ha enterado de todo esto, como si no fuese con ellos. No han hecho ni el más leve ajuste ahí, ni de sueldos ni de personal, cuando es donde primero debió hacerse. Aunque solo fuese para redirigir recursos ociosos de una parte de la administración hacia otra, donde más lo necesita ahora mismo. Pero no, la idea de Sánchez y de sus socios, sumidos ahora en pleno hundimiento, como podemos verlo, recluidos en el búnker de Moncloa, es resistir a cualquier precio, con el número de muertos que haga falta. Esto es lo que nos están diciendo los hechos. Todo está supeditado a eso. Vamos, que según están las cosas, yo creo que lo van a tener difícil, pero bueno, no cantemos victoria todavía, porque aquí en la piel de toro, no un poquito peores, sino
mucho peores casos se han visto del que tenemos delante. Es decir, que los gobernantes nos las han llegado a hacer bastante peores y han salido vivos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Javier desde Taiwán, que nos ofrece una explicación sobre la situación en China, más concretamente sobre el poco número de contagiados oficial y sobre todo el poco número de muertos que tienen. Quería comentaros en esta nota de voz cuál podría ser la situación real de fallecidos en la República Popular de China. Según las cifras oficiales, son menos que en España, Italia o Estados Unidos. Pero hay una serie de hechos que invalidan por completo las cifras aportadas por el Partido Comunista Chino. En primer lugar, debemos hablar sobre la intensa actividad que han tenido los crematorios de Wuhan desde el pasado mes de enero. Han estado trabajando 5 veces más de lo habitual. A pesar de estar en funcionamiento las 24 horas, han necesitado la ayuda del ejército, que ha instalado hornos móviles en la ciudad de Wuhan. Y esto es la situación solo de una de las ciudades de China. Recordemos que otras urbes de este país también han sido infectadas por el coronavirus. Según una empleada de uno de los crematorios de Wuhan, menos del 10% de los fallecidos son registrados como muertos por coronavirus. Esta es la situación que se vive en estos crematorios, que han tenido que buscar a nuevos empleados y han puesto como requisito indispensable no tenerle miedo a los fantasmas. La semana pasada, uno de los crematorios de Wuhan decidió repartir cajas con cenizas y el número de cajas de ceniza fue de más de 6.000. Y ojo, estamos hablando de solo un crematorio. A esto hay que añadir una noticia según la cual las compañías de telefonía en China han perdido más de 20 millones de números de teléfono. Y no lo podemos atribuir a que los chinos hayan dejado de utilizar el teléfono móvil, todo lo contrario, ahora es más necesario que nunca, ya que para certificar buen estado de salud es necesario escanear el teléfono móvil. Esto nos indica que es probable que el número de muertos en China haya que contarlo por millones o incluso decenas de millones. A este respecto es importante tener en cuenta una filtración realizada por Huawei, según la cual el número de fallecidos al final de la infección podría llegar a los 100 millones. Esta es una estimación que hace el gobierno central de China y que fue filtrada por Huawei. Algo muy mal tiene que estar en China para que sucedan cosas como las que sucedieron el pasado viernes. ¿Y qué sucedió el pasado viernes? Que la policía de Hubei y la de Jiangxi se acabaron peleando entre ellos. Si los cuerpos de seguridad del Estado de un país se acaban peleando entre sí, es que hay algo que está muy mal, o eso me parece a mí. Los números en China, evidentemente, Javier, ya a estas alturas y después de que el COVID-19 haya pasado por encima de nosotros como una pisonadora, evidentemente no se los cree nadie. Vamos, ni en número de casos confirmados ni en víctimas mortales. A ver, a día de hoy los números oficiales son 81.000 casos y 3.300 muertos, es decir, el mismo número de casos que en España y la mitad de muertos. A ver, los chinos no son superhombres, caray. Así que todo lo que nos venga de allí no es que haya que tomarlo con pinzas, como os decía antes, es que no hay que darle el menor crédito. Hoy por hoy, si queremos saber por dónde va a ir evolucionando esto, lo único que tenemos es Italia. Es ahí donde hay que mirar y de donde extraer las enseñanzas oportunas. Bien, seguimos con Fernando, que está en Irlanda y que nos informa de la situación en ese país. Bueno, yo te cuento aquí que la cosa ha ido poco a poco de menos a más. Yo vivo con mi novio Chaso, llevo viviendo en Irlanda cerca de 5 años y en su caso, que es funcionaria del Estado, trabaja en una escuela, está recibiendo el salario íntegro como si estuviese trabajando. Es decir, a los funcionarios los tratan aquí bastante bien y los cuidan y los protegen. En mi caso, que yo trabajo en un gimnasio y se cerró el lunes pasado 24, pasaré a cobrar unos 350 euros, que 2 semanas atrás, cuando empezó todo esto, eran solamente 200 euros. Igualmente es un dinero muy escaso, ya que el ritmo de vida aquí en Irlanda es bastante alto, especialmente nuestro, que vivimos en Dublín y los alquileres son desorbitados. Pero bueno,
Ya veremos cómo va solucionándose todo, porque cada día sale alguna cosita nueva. En el tema de lo social, con el cierre de los pubs, básicamente las calles se vaciaron y ya solamente se ve a gente que sale a pasear, pero tampoco demasiada, porque el tiempo aquí es muy malo, mucha lluvia, mucho frío y tampoco se agradece mucho salir a darte un paseíto. Pero igualmente la gente está saliendo bastante más de lo que se salía antes y han tenido que poner una medida restrictiva de máximo 2 kilómetros desde donde estás a tu casa. Si te pillan a más de 2 kilómetros, pues ya empiezan los problemas. Pero igualmente no necesitamos policías por la calle porque tampoco no es España, estamos todavía en marzo, abril y si esto hubiese ocurrido quizás en enero y diciembre, pues no hubiesen puesto ninguna medida, aunque la gente se hubiese vuelto loca con tanta oscuridad. Lo mismo que hubiese pasado en España si esto estuviese ocurriendo en julio o agosto, que yo como malagueño no me quiero imaginar lo que sería sufrir esta cuarentena a 40 grados en casa. Luego, en el tema político, sí que es cierto que los políticos están improvisando, cada día dicen algo nuevo y básicamente van al día, pero al menos no dan tanta vergüenza ajena y no están cometiendo esos errores infantiles que están ocurriendo en España, porque no es lo que se escucha en la calle, ni en los periódicos, ni nada. Entonces, bueno, estamos a la espera a ver cómo va todo, a ver cómo surge. Yo, en mi experiencia, cuando llegué aquí a Irlanda, trabajé en un hospital y te puedo decir que los hospitales de aquí son muy pequeños y están todavía muy limitados. Por lo tanto, si no controlan bien la situación, aquí sí que se puede volver esto un completo caos. Y por último, decirte que, aunque estemos lejos de España, la mayoría de los irlandeses veranean y hacen sus vacaciones en Canarias, en Andalucía, y están llegando ahora mismo todos repatriados. Es decir, que nuestra situación todavía está por ver y que todo puede cambiar muy rápido. Así que le mando un saludo a todos los contraescuchas que te escuchan desde fuera de España. Ánimo a ti, ánimo a todos y ya veremos cómo salimos de esta. Un saludo muy fuerte y... ¡Aupa, Fernando! ¡Apa ahí! En Irlanda han muerto un total, lo miré antes, de 36 personas a día de hoy y tienen unos 2.500 casos. De cualquier manera, ya el gobierno les está tratando como adultos, por lo que he podido ver. Es decir, les ha dicho la verdad desde el primer momento y se preparan para lo peor, que es inevitable que va a llegar. Irlanda, eso sí, tiene algunas ventajas. La primera es ser una isla, obviamente, por lo tanto van a contar con un extra de tiempo hasta que llegue por completo, que llegará por completo. Y luego el tipo de hábitat en la isla, que es como el británico, que ya sabes, la gente vive en casas individuales, que pues ya vivir en casas individuales de por sí el distanciamiento social es considerable. En España o en Italia vivimos mayoritariamente en bloques de apartamentos junto a decenas de vecinos, por lo tanto pues es mucho más fácil que nos contagiemos entre nosotros. Bien, seguimos con Adrián, que nos comenta lo del hundimiento de las bolsas europeas y estadounidenses y de cómo los fondos chinos han entrado a comprar. Hola Fernando, quería comentarte una cosa que he estado viendo que ha ocurrido y es que al parecer pues China, aprovechando el hundimiento de las bolsas europeas y estadounidenses, pues ha aprovechado para comprar, por lo que yo estoy viendo en los artículos de prensa, el 30% de las acciones de empresas de industria pesada tanto de Europa como de Estados Unidos. Yo creo que esta es una noticia importantísima porque estamos un poco cegados con el tema del virus, de que si viene una crisis económica, pero yo creo que esta jugada que ha hecho Xi Jinping y su gobierno de comprar casi media industria de Europa y de Estados Unidos, industria pesada, yo creo que es una noticia súper destacable que no estoy viendo casi nada comentar y me parece muy importante. Yo me declaro un poco incapaz de dar una explicación profunda de este tema, así que yo creo que será mejor que te lo deje a ti, que seguro que tú tienes mucho más idea de cómo explicar esto y qué repercusiones va a tener en la economía mundial y en el juego de poder entre China y Estados Unidos. Y bueno, hay muchas conspiraciones por ahí, ¿no? Que si China ha hecho el virus, que si Estados Unidos ha hecho el virus. Al final uno ya no sabe ni qué pensar. Así que nada, Fernando, un saludo y enhorabuena por el programa. Pues sí, Adrián, es un hecho importante, sin duda. En España el gobierno el día 18 adoptó medidas para que los compradores de fuera de la Unión Europea no pudiesen comprar más del 10% del capital de las empresas del IBEX, a no ser que, bueno, pues que reciban una autorización expresa del gobierno. Los grandes del IBEX, como bien sabes, han quedado a precio de derribo. Vamos, empresas grandes, gigantes, como Inditex o como el Santander o Iberdrola, han perdido la mitad de su valor en cuestión de 2 semanas. En otras bolsas se han tomado medidas similares.
pero eso no ha impedido, obviamente, que hayan entrado mucho capital chino aprovechando la oportunidad, y la verdad es que no me cabe duda que esta entrada ha venido animada por el gobierno de Xi Jinping. Creo de cualquier manera que todavía es pronto para hacer un análisis sosegado de este movimiento, porque se está produciendo en estos mismos momentos, así que habrá que esperar para ver por dónde va la cosa. Bien, vamos ahora con Israel de Vigo, que nos habla del gasto sanitario. Estos días se ha venido hablando de lo que supone el gasto sanitario en cada país. Y claro, el problema de estas cifras agregadas es que ocultan muchas verdades incómodas. Por ejemplo, pues que ahora que salió la polémica de la vicepresidenta Calvo con Muface, bueno, pues una de las cosas que se ha planteado es que Muface para todos o Muface para nadie. Si se extendiera el Muface para todos y los ciudadanos, pues en un 80% del total se decantara por la sanidad privada, igual que hacen los funcionarios, nos encontraríamos con que el gasto sanitario bajaría. ¿Por qué? Pues porque una atención en Muface le cuesta al Estado, se estima, en torno a 800 euros anuales, mientras que esa misma atención prestada por la sanidad pública, el Estado reserva 1.200 euros. Hay otro factor también que es en qué se gasta el dinero que se dedica a sanidad. Por ejemplo, cuando se hablaba de los recortes del PP durante la última crisis, se incluía como recorte pues que no había tantos liberados sindicales y que el Estado, bueno, pues se ahorraba los sueldos de las personas que están cobrando como si trabajaran, pero que no trabajan. De hecho, bueno, se ha dio la noticia de que los 400 y pico liberados sindicales que hay en Madrid, pues solo han acudido voluntarios a trabajar pues en torno a 150. Entonces, claro, esas cifras agregadas y después dividir por ciudadanos y comparar unas cosas con las otras, pues básicamente no tiene sentido. Máxime si tenemos en cuenta que el gasto sanitario en España total, es decir, no solo el que se gasta la administración, sino lo que se gastan los particulares en pagarse de su bolsillo asistencia sanitaria, bueno, pues el gasto privado equivale a otro tanto del gasto público. Es decir, eso que se dice de que la sanidad es muy buena y que tenemos una gran atención gracias a la sanidad pública, si la gente dijera, bueno, yo no me gasto un euro, me voy a la sanidad pública colapsaría. No sé, decía, creo que era Benjamin Disraeli, que existían las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Y quizás este sea uno de esos casos. Bueno, Israel, a ver, es que el Estado no debería ser propietario de hospitales, ni tener en nómina a personal sanitario, ni a médicos, ni a enfermeras, ni a celadores, ni nada de eso. El sector sería más eficiente con operadores privados, aunque luego se financiase total o parcialmente con dinero público. Lo mismo que la educación, con el cheque escolar. Bueno, pues aquí deberíamos tener un cheque sanitario redimible en cualquier hospital o en cualquier aseguradora para cualquier tratamiento. Tendríamos una sanidad universal que nos cubriese cualquier cosa, pero los encargados de hacerlo no tienen por qué ser empleados del Estado. En algunas comunidades autónomas se ha ido en esa dirección, como supongo que ya sabes, ¿no? Y la verdad es que el sistema funciona bien. Vamos, tan bien que es el que eligen el 90% de los empleados públicos, empezando por la vicepresidenta Carmen Calvo, que tan pronto como se encontró mal, el otro día tiró de hospital privado que tiene el Hospital Ruber de Madrid, que tiene un convenio con la Mutua de Funcionarios, con Muface. Bien, vamos ahora con Juan Valentín, que nos habla del evento 201. Quería saber qué nos puedes contar del evento 201. Fue un evento que se celebró el 18 de octubre del año pasado en Nueva York, al que asistieron, bueno, muy selectas personalidades del sector de farmacéutico, químico, transportes, energía, etcétera, en el que se simulaba y se estudiaban las consecuencias de una pandemia global. Hay un vídeo corporativo que, bueno, da miedo verlo, porque es exactamente lo que está pasando ahora. No pongo detalles porque buscando Event 201, tanto en buscador como en YouTube, se encuentra el vídeo y quienes asistieron, detalles de estaba auspiciado por Johns Hopkins Institute, el Gates Institute y bueno, gente así importante, tipo Club Bilderberg, vamos, una cosa de ese tipo. Quería saber si tienes alguna
información interesante y te felicito por el programa y que sigas así. Gracias. Pues mira, Juan Valentín, no sabía nada de ese evento, el 201 del que me hablas, pero vamos, de ser cierto no me parece nada raro que hagan simulaciones en universidades. Forma parte de su trabajo, digamos. Pero vamos, que no creo que tenga nada que ver, en serio te lo digo, con esto que padecemos ahora mismo. Habrá sido una simple casualidad. A ver, para inclinarse por lo contrario, me harían falta pruebas y pruebas muy concluyentes, cosa que por supuesto no tengo. Bien, pues vamos ahora ya con Pizarro, que nos habla del impacto global del COVID-19. Estamos sobrepasados y espantados por las cifras de contagiados y de fallecidos por el COVID-19. Más aún sabiendo que, aunque dudosas en su precisión, son cifras inequívocas en el anuncio del fracaso de las medidas tomadas, en el aumento creciente y progresivo de la tragedia y en la persistencia prolongada de la misma. Vivimos atentos al desolador parte diario de las autoridades sanitarias y vivimos atentos al desalentador parte semanal del desarbolado presidente. Mientras tanto, otras cifras van creciendo, las de otro drama que se va a ir convirtiendo en un nuevo monstruo, que competirá con el epidémico en tamaño, gravedad, duración y espanto. Es el monstruo de la miseria, primero en forma de crisis y luego en forma de depresión económica. Y en acción combinada, ambos monstruos nos van a golpear con dureza y tesón. No son invencibles, pero el precio hará que los vencedores ya no sean los mismos que y cuando iniciaron el combate. Serán distintos y no necesariamente mejores. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy, día 30, y me despido de vosotros hasta mañana, que estaremos todavía en marzo. Será día 31. Hasta mañana, amigos.